Quiero que me acompañes en esta oportunidad, Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum cuando se supo que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla éste de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Esta es la historia de otro gran ejemplo de cómo funciona la fe. A medida que uno estudia la vida de Jesús, se da cuenta de que todos los milagros que hizo Jesús requerían que la persona que buscaba el milagro tuviese fe en que Jesús podía darle lo que pedía, pero también era necesario que esa fe fuese llevada a la acción. Muchas personas creen que solo la fe es suficiente para ver un milagro, pero en realidad es la fe más la acción a la cual te lleva tu fe la que hace el milagro. La fe no puede ser solamente un pensamiento, un hermoso pensamiento de que Dios lo puede hacer todo. Mira lo que dice Santiago en su carta, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que creer en Dios y tener fe no significa nada, a menos que tu fe te mueva de donde estás y te lleve a donde está Jesús. Esta historia ocurre en la casa de Jesús. ¿Tú te imaginas poder ir a visitar la casa del Salvador? Esto sería increíble, qué maravilloso sería. Para llegar a donde estaba Jesús, el paralítico tuvo que atravesar varias dificultades que no podía atravesar solo con una idea de fe, sino con una acción. Al no poder moverse, necesitaba encontrar 4 personas que lo llevasen hasta donde estaba Jesús. La Biblia no nos menciona si estos 4 hombres que lo llevaban eran familiares, amigos o desconocidos, pero Jesús, al verlos llegar, alabó la fe de los 5 hombres, no solo del paralítico, sino también de los otros 4 hombres. Así que eran hombres que tenían la misma fe que el paralítico. Qué importante es estar rodeado de personas que tengan la misma convicción que nosotros, personas cuya fe en Jesús no se quiebre ante los problemas o las adversidades. Te comparto esta reflexión porque hace un año y pocos meses atrás hicimos una obra de teatro sobre este paralítico. Tuve el placer, el privilegio de ser uno de los amigos, juntamente con otras 3 personas que cargamos a ese paralítico. Tuvimos que subirle a un escenario, ya que el teatro lo hicimos en un congreso, subirlo al escenario, del escenario subirlo a un techo prefabricado que habíamos
que habíamos construido, que habían construido los hermanos en la carpintería. Y era un trabajo costoso. Imagínate si nos costó a nosotros, imagínate a estos hombres que lo hicieron de verdad. Esos hombres tenían la misma fe que el paralítico. Personas cuya fe en Jesús no se quiebra ante los problemas. Oye, que no podemos entrar, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a hacer un agujero en el techo y listo. Y todos se pusieron de acuerdo. La siguiente dificultad que tenía que afrontar este hombre era la multitud. Lucas capítulo 5, verso 18 y 19 dice que ellos intentaban entrar y colocarlo frente a Jesús, pero la multitud se lo impedía. Muchos de los presentes aquel día eran vecinos de Jesús que lo conocían. Dudaban si él fuese el Mesías. Ellos dudaban que Jesús pudiese hacer todos esos milagros que hacía en otras ciudades. Lo conocían por años y nunca lo habían visto enseñar o hacer milagros, así que no creían en él. Y es probable que muchos en la multitud les dijeran que se fueran, que ese tal Jesús era solo un carpintero. Eso no los hizo desistir. La fe que tenían en Jesús los llevó a avanzar a pesar de la gente, subirse al techo, quitar un tejado y bajar al paralítico frente a Jesús. Ahora en nuestra época seguramente hubiéramos usado poleas, el ascensor, el montacargas, no lo sé. Pero en esa época todo era manual. Habían cuerdas. Aquí tenemos poleas, tenemos eslingas, tenemos correas, bueno, tenemos un montón de materiales. Seguramente, si Jesús estuviera en nuestra época, hubiéramos subido al paralítico en un pollo eléctrico y lo hubiéramos subido, o lo hubiéramos hecho descender, no lo sé. Pero en esa época, el esfuerzo físico que hicieron estos hombres, esa fe que tenían en Jesús los llevó a avanzar a pesar de la gente. Le subieron al techo, quitaron el techo, el tejado. Seguramente si yo hubiera sido el dueño de la casa, digo, ¿pero qué hacéis? Luego me lo pagas. Y bajaron el paralítico frente a Jesús. ¿Sabías que Jesús podía leer los pensamientos de los demás? Él es omnisciente, él lo sabe todo. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis así? Mateo capítulo 4, verso 9. Jesús sabía que la multitud no creía en él, pero también sabía que estos hombres estaban intentando entrar. Y qué maravilloso es el poder de Dios. Jesús no solo tiene el poder de sanar o hacer milagros, Él tiene el poder de perdonar tus pecados y de hacer de ti una persona nueva. Muchas personas hoy son paralíticas, porque el peso de sus pecados no los deja avanzar. Están siempre en el mismo estado y sus vidas no avanzan porque la culpa de sus acciones y la carga de su diario vivir es más grande que su fe. No permitas que eso ocurra en tu vida. No olvides que Jesús desea perdonarte y ayudarte a levantar. El hombre que se levantó ese día de su camilla y se fue a su casa ya no era el mismo. Era un hombre cuya fe en Jesús lo había sanado. Tú puedes reclamar esa experiencia en tu vida. Vive tu vida con fe. Ejercita tu fe. Permite que cada día tu fe te lleve a la acción y puedas vivir una vida cristiana real. Jesús es más grande que cualquier dificultad que enfrentes. No lo olvides. Para Jesús no hay nada imposible. Para Jesús todo es posible. Créelo. Cree en Jesús. Tus problemas y dificultades nunca serán más grandes que Jesús.